Hay algo que casi nadie te dice cuando empezás a luchar por algo importante en tu vida. No todos los que empiezan, llegan. Y no porque no quieran, no porque no tengan talento, no porque no hayan intentado lo suficiente al principio. Muchos se quedan en el camino por algo mucho más silencioso, el desgaste. Porque la vida no siempre te prueba una vez. A veces te prueba muchas veces seguidas. Te golpea cuando recién estabas levantándote. Te cierra una puerta justo cuando pensabas que algo iba a cambiar. Te hace dudar justo en el momento donde más necesitabas creer. Y en ese punto ocurre algo que define destinos. La mayoría de las personas se detiene. No de golpe. Primero bajan la intensidad. Después empiezan a postergar. Y después empiezan a decirse a sí mismos algo que suena razonable. Tal vez no era para mí. Y esa frase es peligrosa. Porque a veces no es verdad. A veces lo único que pasó es que el camino se puso difícil antes de que llegara el resultado. Y ahí es donde aparece algo que separa a quienes siguen avanzando de quienes se quedan en el intento. La resiliencia. La resiliencia no es lo que la gente imagina. No es levantarse con energía todos los días. No es sentirte fuerte todo el tiempo. No es tener motivación infinita. La resiliencia real es mucho más cruda que eso. Es seguir incluso cuando dudás. Es avanzar incluso cuando nadie está mirando. Es levantarte cuando el resultado todavía no aparece. Es continuar cuando el mundo parece decirte que pares. Porque hay momentos en la vida donde nadie te aplaude, nadie te reconoce, nadie ve lo que estás intentando construir. Y aún así, seguís. Eso es resiliencia. Pero hay algo todavía más fuerte que la resiliencia: la perseverancia. La perseverancia es lo que ocurre cuando decidís que vas a continuar, incluso si tarda más de lo que esperabas, incluso si no es cómodo, incluso si el proceso es más largo de lo que imaginabas. Porque todos quieren el resultado, pero muy pocos están dispuestos a atravesar el tiempo que hay entre el inicio y el momento en el que algo finalmente cambia. Y ese tiempo es donde la mayoría abandona. Es el espacio donde no hay garantías, donde el progreso es lento, donde los resultados todavía no se ven, donde la única cosa que te mantiene avanzando es algo interno, algo que no siempre sabes explicar, una mezcla de convicción y terquedad. Porque llega un momento donde seguir no es una decisión lógica, es una decisión profunda. Decidís que no vas a rendirte antes de descubrir hasta dónde podías llegar. Y eso cambia todo. Porque cuando alguien toma esa decisión, algo empieza a transformarse dentro suyo. Deja de depender tanto de lo que pasa afuera. Deja de necesitar señales constantes de que todo va a salir bien. Empieza a construir algo más fuerte: determinación. Y la determinación tiene una energía distinta. No grita, no busca aprobación. Avanza, paso a paso, incluso cuando el camino parece largo, incluso cuando la noche parece durar más de lo esperado. Porque hay algo que los que perseveran entienden con el tiempo: que los grandes cambios en la vida no llegan rápido. Llegan después de muchas veces en que pensaste que no ibas a poder seguir, después de muchas mañanas donde dudaste, después de muchas noches donde te preguntaste si valía la pena. Y aún así, seguiste. Eso es lo que la mayoría no ve, la parte invisible del proceso. Los intentos que nadie celebró, los esfuerzos que nadie reconoció, las veces que estuviste a punto de rendirte, pero no lo hiciste. Porque la perseverancia no es espectacular mientras ocurre, es silenciosa. Pero cuando el resultado finalmente aparece, la gente lo ve como si hubiera ocurrido de repente, como si hubiera sido suerte, como si hubiera sido fácil. Y solo vos sabés cuántas veces estuviste al borde de parar, cuántas veces te levantaste sin ganas, cuántas veces continuaste cuando nadie más lo habría hecho. Y ahí es donde nace algo que no se puede comprar ni fingir: carácter. El carácter se construye atravesando lo difícil, no evitando lo difícil. Se forma cuando la vida te pone a prueba y vos decidís no retroceder. Porque cada vez que seguís avanzando a pesar del cansancio, algo dentro tuyo se fortalece.
algo que después nadie puede quitarte. Y ese es el inicio de las historias que después parecen increíbles. Las historias que la gente llama éxito. Pero lo que la gente ve al final no es lo más importante. Lo más importante ocurrió antes, en los momentos donde nadie sabía si ibas a lograrlo. En los días donde todo dependía si decidías seguir o no. Porque ahí es donde se separan dos tipos de personas. Las que esperan que el camino sea fácil y las que entienden que el camino difícil también lleva a lugares extraordinarios. Y los que llegan lejos casi siempre tienen algo en común. No fueron los más rápidos, no fueron los que tuvieron todo a favor. Fueron los que no se rindieron cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Y eso es lo que convierte una vida común en una historia épica. No la ausencia de dificultades, la decisión de atravesarlas. Porque al final, la diferencia entre quienes lo logran y quienes se quedan cerca no siempre está en el talento. Muchas veces está en quién resiste más tiempo. Quién sigue cuando los demás paran. Quién insiste cuando todavía no hay resultados. En ese punto aparece una verdad que pocas personas entienden al principio. Que el mundo no cambia para los que esperan el momento perfecto. Cambia para los que siguen avanzando incluso cuando el momento todavía no llegó. Y esa es la energía que empieza a despertar dentro de alguien que decidió perseverar. Una energía que no depende del ánimo del día, depende de una decisión. Seguir, siempre un paso más, aunque el camino todavía no esté claro, aunque la meta parezca lejana, aunque nadie más esté viendo lo que estás construyendo. Porque hay algo que el tiempo revela tarde o temprano, que los que no se rinden terminan llegando a lugares donde los demás nunca llegaron. Y esa historia recién empieza aquí. Porque la verdad es esta: en algún momento del camino vas a caer, no una vez, varias. Y ese es el punto donde muchas historias terminan. No cuando alguien empieza, no cuando alguien intenta. Terminan cuando alguien enfrenta su primer gran caída. Ese momento donde todo parece derrumbarse, donde lo que estabas construyendo se frena, donde algo falla, donde el resultado que esperabas no llega. Y de repente aparece el silencio. Ese silencio que llega después de un golpe fuerte. Ese momento donde te quedas mirando el camino y pensás algo que millones de personas pensaron antes que vos. Tal vez esto no va a funcionar. Ese pensamiento es el punto exacto donde la mayoría se detiene. No porque sean débiles, porque el dolor cansa, porque el esfuerzo sin recompensa inmediata desgasta, porque llega un momento donde seguir parece irracional. Pero ahí es donde se define todo, porque hay personas que en ese momento toman una decisión distinta. No niegan la caída, no fingen que no duele, pero hacen algo que cambia la historia. Se levantan. Y levantarse no siempre es heroico. A veces levantarse es lento. A veces levantarse es simplemente no rendirse ese día. Y a veces levantarse significa respirar y dar un paso pequeño más. Pero ese paso cambia todo. Porque cada vez que te levantás después de caer, algo dentro de vos se transforma. Te volvés más fuerte. No de la forma superficial que la gente imagina. Te volvés más fuerte porque ahora sabés que sobreviviste a algo que pensabas que no ibas a poder soportar. Y eso cambia tu relación con el miedo. Porque el miedo pierde poder cuando ya atravesaste momentos difíciles. Empieza a aparecer una nueva forma de confianza. Una confianza distinta. No es la confianza de que todo va a salir perfecto. La confianza de que pase lo que pase, vas a seguir. Y esa es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque el mundo está lleno de personas talentosas que se rindieron demasiado pronto. Pero hay muy pocas personas que siguen avanzando después de muchas caídas. Y esas personas terminan llegando más lejos de lo que imaginaban. No porque todo haya sido fácil, porque nunca dejaron de moverse. Hay algo épico en eso, algo profundamente humano. La imagen de alguien que está cansado, pero sigue, que duda, pero continúa, que se cae, pero vuelve a levantarse. Esa es la esencia de la perseverancia. No es perfección, es insistencia. Es esa voz interna que aparece en los momentos más difíciles y dice algo simple: un paso más. Y ese paso más
repetido muchas veces, construye destinos. Porque cuando miras hacia atrás después de años de intentarlo, te das cuenta de algo que antes no era evidente. Que cada caída te estaba preparando, que cada obstáculo te estaba entrenando, que cada momento donde pensaste en rendirte era en realidad una prueba de cuánto querías llegar. Y las personas que cruzan ese desierto emocional descubren algo que pocos entienden, que la resiliencia se fortalece cada vez que decidís no detenerte, cada vez que elegís seguir a pesar del cansancio, cada vez que te negás a aceptar que hasta aquí llegaste. Porque hay una diferencia enorme entre los que intentan un tiempo y los que intentan hasta que algo cambia. Los primeros esperan que el mundo se acomode, los segundos se adaptan hasta encontrar la forma. Y eso es lo que convierte una lucha personal en algo épico. Porque la épica no está en la ausencia de dificultades, está en la capacidad de atravesarlas sin perder el rumbo, en seguir creyendo cuando todo parece ir en contra, en mantenerte en pie cuando el camino se vuelve oscuro. Y en esos momentos, cuando todo parece incierto, aparece algo que solo conocen los que perseveran. Una fuerza que no viene de afuera, viene de haber resistido, de haber atravesado momentos donde parecía imposible continuar, y aún así, seguir. Eso cambia a una persona para siempre, porque después de atravesar suficientes tormentas, algo dentro tuyo se vuelve inquebrantable. Ya no sos la misma persona que empezó. Ahora sabes algo que antes no sabías, que podés soportar más de lo que te imaginabas, que podés levantarte más veces de la que creías, que tu límite estaba mucho más lejos de lo que pensabas. Cuando alguien descubre eso, se vuelve peligroso para sus propios límites, porque ya no acepta rendirse tan fácil, ya no retrocede ante el primer obstáculo. Ahora entiende que cada dificultad es parte del camino, no el final del camino. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque en este punto la perseverancia deja de ser esfuerzo, empieza a convertirse en identidad. Te convertís en alguien que no abandona, alguien que sigue, alguien que resiste. Y cuando eso ocurre, el mundo empieza a responder de manera distinta. Las oportunidades que antes no aparecían empiezan a surgir. Las puertas que antes estaban cerradas empiezan a abrirse. No por casualidad, porque seguiste el tiempo suficiente como para llegar a lugares donde otros ya no estaban. Y ese es el momento donde las historias épicas empiezan a tomar forma. No en el inicio, en el momento donde la mayoría habría abandonado. Y vos no lo hiciste. Pero todavía queda algo más poderoso. La última parte de esta historia. La parte donde todo lo que resististe empieza a dar frutos. Donde la perseverancia deja de ser lucha y se convierte en legado. Ahí es donde ocurre el verdadero momento viral de este tipo de historias. Porque es donde la gente entiende algo que cambia vidas. Y llega un momento, no siempre lo ves venir, no siempre ocurre cuando lo esperabas, pero llega. El momento en que todo lo que resististe empieza a tener sentido. No es un instante mágico donde de repente todo se vuelve perfecto. No es un día donde el mundo se arrodilla ante tu esfuerzo. Es algo más profundo que eso. Es el momento en que mirás hacia atrás y entendés que no sos la misma persona que empezó. Ese es el verdadero triunfo de la perseverancia. Porque el objetivo que perseguías era importante, sí, pero lo que te transformó fue el camino. Todas las veces que continuaste cuando nadie creía, todas las veces que seguiste cuando parecía inútil, todas las veces que decidiste no rendirte. Eso te cambió. Y cuando una persona cambia de esa manera, algo poderoso ocurre. Empieza a caminar diferente, no físicamente, internamente. Hay una seguridad nueva en su forma de moverse por el mundo, una calma fuerte, una convicción silenciosa, la convicción de que pase lo que pase, va a encontrar la forma. Esa energía se nota, la gente lo percibe, porque hay algo muy magnético en alguien que atravesó dificultades y no se quebró. Al contrario, se fortaleció. Pero la parte más épica de la historia no es lo que lográs, es lo que inspirás. Porque en algún momento alguien te va a mirar, alguien que está cansado, alguien que está dudando, alguien que está pensando en rendirse. Y va a ver tu historia, va a ver que seguiste, va a ver que resististe, va a ver que no abandonaste cuando hubiera sido más fácil hacerlo. Y en ese instante, sin que lo sepas, tu perseverancia se convierte en algo más grande que vos. Se convierte en prueba
prueba de que es posible, prueba de que el esfuerzo tiene sentido, prueba de que no todo está decidido de antemano. Porque cuando alguien ve a otra persona atravesar el fuego y salir más fuerte, algo se despierta, una chispa, la chispa de creer otra vez. Y ahí es donde la resiliencia deja de ser una cualidad personal, se convierte en un mensaje poderoso, que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántas veces decidas levantarte, no importa cuántas puertas se cierren, no importa si seguís caminando hasta encontrar la que se abre, que no importa cuánto tiempo tarde el proceso, no importa si seguís en el camino cuando el resultado finalmente llega, porque al final de todo, la vida no recuerda a los que intentaron un rato, recuerda a los que persistieron, a los que siguieron cuando el camino se volvió oscuro, a los que avanzaron incluso cuando nadie apostaba por ellos, a los que transformaron la dificultad en combustible. Cuando entendés eso de verdad, algo dentro tuyo se enciende, una determinación que ya no depende de la motivación del día, una fuerza que nace de haber decidido quién sos, porque en algún punto del camino dejaste de preguntarte si ibas a rendirte y empezaste a decir algo mucho más poderoso. No importa cuánto tarde, no importa cuántas veces tenga que levantarme, no importa cuántas veces tenga que volver a empezar, voy a seguir. Y cuando una persona toma esa decisión de verdad, la historia cambia, porque el mundo está lleno de talento, pero está vacío de personas que resisten lo suficiente. Y los que resisten terminan dejando huella, no solo por lo que logran, sino por cómo lo logran, por la lucha, por la persistencia, por la fuerza de levantarse una vez más cuando todo parecía terminado. Porque ahí es donde nace la verdadera grandeza, no en el éxito rápido, en la resistencia prolongada, la perseverancia que atraviesa años, en la resiliencia que se vuelve parte de tu identidad. Cuando finalmente llega ese punto donde todo empieza a encajar, donde todo empieza a tomar forma, donde todo empieza a moverse a tu favor, entendés algo que antes parecía solo una frase motivacional, pero que ahora sabes que es verdad. Los que no se rinden terminan cambiando su destino y muchas veces terminan cambiando también el destino de otros. Y entonces ocurre algo que muy pocos entienden hasta que lo viven. Llega un día en el que el cansancio ya no te frena, te fortalece. Un día en el que mirás todo lo que atravesaste y en lugar de sentirte derrotado, sentís algo distinto. Orgullo. No el orgullo superficial, el orgullo profundo de saber que no abandonaste, porque el mundo está lleno de historias que nunca se contaron. Historias de personas que estuvieron a un paso de lograr algo enorme, pero se rindieron justo antes. Personas que tenían talento, que tenían ideas, que tenían sueños reales, pero el camino fue más largo de lo que esperaban y decidieron parar. Eso pasa todos los días. Sueños que se quedan en mitad de camino, historias que nunca se completan, vidas que podrían haber sido extraordinarias, pero se detuvieron demasiado pronto. Y por eso la perseverancia es tan poderosa, porque en un mundo donde muchos abandonan temprano, seguir ya te vuelve distinto. Seguir te coloca en un grupo muy pequeño, el grupo de los que resisten, el grupo de los que continúan, el grupo de los que no aceptan que su historia termine antes de tiempo. Y esa diferencia cambia destinos, porque cuando vos seguís, el tiempo empieza a jugar a tu favor. Cada intento te mejora, cada caída te entrena, cada fracaso te enseña algo que los que se rinden nunca aprendieron. Y poco a poco te volvés más fuerte, más claro, más preciso, más preparado, hasta que llega un momento donde algo empieza a cambiar. No de golpe, pero se empieza a notar. Las cosas que antes no funcionaban empiezan a responder. Las oportunidades que antes no aparecían empiezan a surgir. Las puertas que antes se cerraban empiezan a abrirse. Y muchas personas llaman a eso suerte. Pero vos sabés la verdad. No fue suerte, fue resistencia. Fue seguir cuando nadie más lo hacía. Fue levantarte cuando hubiera sido más fácil quedarte en el suelo. Fue continuar incluso cuando el resultado parecía imposible. Y ahí es donde aparece uno de los momentos más poderosos de toda historia humana. El momento donde todo el esfuerzo acumulado empieza a convertirse en resultado. No inmediato, pero inevitable. Porque cuando alguien persevera el tiempo suficiente, algo termina cediendo. El obstáculo, la dificultad, la resistencia del camino. Algo finalmente se mueve.
Cuando eso pasa, el mundo lo ve como un logro, pero vos lo sabés, no fue un momento, fue una suma de miles de momentos, miles de decisiones de no rendirte, miles de veces que elegiste seguir cuando nadie te garantizaba nada. Y eso tiene un efecto que va más allá del éxito. Transforma tu identidad. Ya no sos alguien que intenta, sos alguien que termina lo que empieza, sos alguien que resiste, sos alguien que avanza incluso cuando el camino se vuelve difícil. Y eso es una de las fuerzas más poderosas que puede tener un ser humano, porque la mayoría de las personas dependen de la motivación, pero los que cambian su destino dependen de la decisión. Y la decisión es más fuerte que la motivación. La motivación sube y baja, la decisión permanece. La decisión dice algo muy claro: voy a seguir, no importa cuánto tarde, no importa cuántas veces tenga que levantarme, no importa cuántos obstáculos aparezcan, voy a seguir. Cuando una persona decide eso de verdad, algo cambia para siempre, porque ya no hay duda sobre quién sos. Ahora sos alguien que no abandona. El mundo responde distinto a las personas que no abandonan, porque el mundo puede frenar a alguien por un tiempo, pero no puede detener para siempre a alguien que insiste lo suficiente. Y ahí es donde las historias épicas realmente nacen, no en el momento de gloria, en los años de persistencia que nadie vio, en las noches donde todo dependía de si seguías o no, en los días donde el cansancio era real, pero decidiste avanzar igual, porque ahí es donde se forja el carácter, ahí es donde se construyen las vidas extraordinarias. Y cuando finalmente miras tu historia completa, entendés algo que cambia la forma en que ves todo, que la resiliencia no era solo resistir, era transformarte, era convertir cada golpe en fuerza, cada caída en aprendizaje, cada dificultad en impulso. Y entonces entendés algo más grande todavía, que la perseverancia no solo cambia tu destino, puede cambiar el destino de cualquiera que vea tu historia, porque alguien en algún lugar está dudando ahora mismo. Alguien está pensando en rendirse. Alguien está a punto de abandonar algo que podría cambiar su vida. Y cuando vea que vos seguiste, algo dentro de esa persona se va a encender. La idea de que tal vez todavía vale la pena intentarlo. Y ese es el verdadero impacto de no rendirse. No solo llegar, mostrar que es posible. Porque al final, la diferencia entre una vida común y una vida que deja huella no siempre está en el talento. Muchas veces está en algo mucho más simple, en quién decidió seguir cuando todos los demás pararon. Y si hay algo que las historias demuestran una y otra vez, es esto. Los que se levantan una vez más, los que avanzan cuando todo se vuelve difícil, los que insisten cuando el mundo parece decir no, son los que terminan cambiando su historia. Y a veces terminan cambiando el mundo.